Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Tras mucho tiempo inactivo, me decido a volver a hacer vídeos. En esta ocasión vengo con las 10 guerras más cortas de la historia. Sin más preámbulos, comencemos. Desafortunadamente, la guerra es una de las actividades más lucrativas. Pareciera que muchos gobiernos buscan cualquier pretexto para iniciar un conflicto bélico, pues la industria militar es una de las más dividendos produce. Esta ocasión te presento una lista con las 10 guerras más cortas de la historia. Número 10, Guerra de las Malvinas, duración, 42 días. Los países involucrados son Argentina y Reino Unido, en la fecha del 2 de abril al 14 de junio de 1982. Argentina intentó recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, consideradas territorio inglés desde 1833. El conflicto terminó cuando Argentina se rindió y Reino Unido continuó ejerciendo su dominio sobre el territorio en disputa. El saldo fue de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 civiles isleños muertos. Número 9, Guerra Polaco-Lituana, duración, 37 días. Los países involucrados son Polonia y Lituania, en la fecha de 1 de septiembre a 7 de octubre de 1920. Este conflicto comenzó poco después de que los dos países lograran su independencia, en 1920. La razón fue la conquista de los territorios de Augustou, Suwałki y Vilnius. Polonia se adjudicó la victoria y firmó un acuerdo para detener las hostilidades, algo que no cumpliría poco después, creando el Estado de la República Central de Lituania, aunque este no ganó el reconocimiento internacional, por lo que solo existió durante 18 meses. Número 8, Segunda Guerra de los Balcanes, 32 días. Países involucrados, Serbia y Bulgaria, en la fecha del 16 de junio al 18 de julio de 1913. El Tratado de Londres había creado fricciones entre los aliados balcánicos, especialmente entre Serbia y Bulgaria. Una de las causas de la desavenencia fue la negativa de Bulgaria a reconocer la reivindicación serbia sobre la posesión de determinadas áreas de Macedonia que se hallaban bajo control búlgaro. Además, Serbia deseaba vengarse por no haber podido conseguir ningún territorio en la costa adriática. El 29 de junio de 1913, un general búlgaro, que no actuaba bajo las órdenes de su gobierno, lanzó un ataque sobre las posiciones defensivas serbias. Aunque el gobierno búlgaro negó tener conocimiento alguno de esta ofensiva, Grecia y Serbia le declararon la guerra a Bulgaria el 8 de julio. 2 semanas después, Montenegro, Rumanía y el Imperio Otomano también le declararon la guerra a Bulgaria. El 30 de julio, los búlgaros, incapaces de enfrentarse a esta coalición, solicitaron un armisticio que les fue concedido. Durante las negociaciones Serbia invadió Albania y solo se retiró ante un ultimátum austríaco. Según el acuerdo de paz resultante, denominado Tratado de Bucarest y firmado en la capital rumana el 10 de agosto, Bulgaria perdió una parte considerable de su territorio, incluidos unos 7.700 kilómetros, que fueron asignados a Rumanía. Entre otras compensaciones, la mayor parte de Macedonia pasó a formar parte de Serbia y Grecia. También Bulgaria tuvo que ceder una gran extensión de su territorio al Imperio Otomano en virtud de posteriores acuerdos. Las guerras balcánicas influyeron profundamente en el curso posterior de la historia de Europa. El desmantelamiento del Imperio Otomano y de Bulgaria originó tensiones igualmente peligrosas en el sureste europeo. Los tratados de paz facilitaron la formación de un Estado serbio fuerte y ambicioso, pero también infundieron temor y un resentimiento antiserbio en el vecino Imperio Austrohúngaro. Número 7, Guerra Greco-Turca, duración, 30 días. Países involucrados, Grecia y Turquía del 18 de abril al 17 de mayo de 1897, también conocida como la Guerra de los 30 días de 1897. En 1896 estalló en Creta una nueva insurrección contra la presencia otomana en la isla. Con el propósito de la gnosis y a la vez desviar a la opinión pública griega de los problemas políticos internos, el gobierno heleno envió parte del ejército y la marina a Creta. El 21 de enero de 1897 tuvo lugar el desembarco en Creta. El 5 de abril del mismo año, tras verse obligada a replegarse de la isla por la presión internacional, Grecia intentó anexionarse Epiro y Macedonia, también bajo soberanía otomana. Grecia emprendió una guerra en la que estaba en una clara inferioridad numérica de tropas, frente a un numeroso ejército otomano. La única ventaja con la que contaba el gobierno heleno era la superioridad de la Marina Real en los mares de la zona en conflicto. La estrategia militar otomana se inclinó por una contienda terrestre. En Epiro, 15.000 griegos se enfrentaron a 30.000 turcos comandados por Ahmet Hfz Pacha.
El 18 de abril los turcos bombardearon Arta, sin llegar a conquistarla. Los griegos se replegaron hacia Filipiada, donde se atrincheraron. El contraataque griego fue un desastre, al no llegar los refuerzos esperados. El 15 de mayo el ejército griego se retiró tras sufrir cuantiosas pérdidas. En los territorios otomanos de Tesalia, 60.000 hombres del ejército imperial otomano a las órdenes de Etem Pasa esperaban enfrentarse a los 46.000 hombres del ejército griego, al mando del príncipe heredero Constantino. Hacia el 17 de mayo el ejército heleno se vio obligado a replegarse más allá de Larisa, reorganizándose en los alrededores de Farsale, en Domocos. La nueva derrota griega supuso un duro golpe moral para Grecia, que incluso vio cómo los turcos avanzaban posiciones en territorio griego. Bajo la presión de las potencias europeas, el sultán Abdulhamid II declaró el alto el fuego el 20 de mayo, hecho que salvó a Grecia de un desastre mayor. Número 6. Guerra China-Vietnam, duración, 27 días. Países involucrados, República China y Vietnam, del 17 de febrero al 16 de marzo de 1979. Fue un conflicto bélico que, en 1979, involucró a la recientemente unificada República Socialista de Vietnam, apoyada por la Unión Soviética, contra la República Popular China y su aliada Kampuchea Democrática. Este ataque a un aliado de la China comunista fue la gota que colmó el vaso y 10 días después de la invasión de Kampuchea, el 17 de enero de 1979, 86.000 soldados chinos de los 41 y 42 ejércitos atacaron por 3 frentes diferentes el norte vietnamita. Los miembros del Ejército Popular de Liberación Chino se dirigieron hacia las provincias de Cao Ban, Loa Cai y Lang Son reforzados por otros 200.000 soldados más. Aquel fue un momento peligroso porque la mayor parte de las fuerzas vietnamitas y las más preparadas estaban en Camboya, mientras que en la zona fronteriza con China solo estaban estacionados 60.000 soldados de fronteras y tropas regulares, por lo tanto se encontraban en una relación de 5-1 frente a los atacantes. Pese al imponente número, mayor aún que el contingente responsable de hacer retroceder a los Estados Unidos durante la Guerra de Corea, los chinos no habían entrado en combate desde su ayuda al régimen de Pyongyang. Los chinos lograron ocupar Lang Son el 5 de marzo, pero la resistencia vietnamita fue mayor de lo esperado y, pese a no reconocerlo en un primer momento, sufrieron unas 20.000 bajas y debieron retirarse. Pero sin asumir la derrota, alegaron que ya habían castigado bastante a Jano. Número 5. Guerra Georgiano-Armenia, duración, 24 días. Países involucrados, Georgia y Armenia, del 7 de diciembre al 31 de diciembre 1918. Fue una guerra fronteriza en 1918 entre la República Democrática de Georgia y la República Democrática de Armenia en parte de las provincias entonces disputadas del distrito de Lorri, de Jabaketi, y de Borchalo, que habían sido históricamente territorios georgianos, pero poblados en gran parte por armenios en el siglo XIX. Al final de la Primera Guerra Mundial algunos de estos territorios fueron ocupados por los otomanos. Tras el armisticio de Mudros, los otomanos abandonaron la región, y tanto los georgianos y armenios reclamaron el control de la misma. El conflicto degeneró en choques armados el 7 de diciembre de 1918. Las hostilidades continuaron hasta el 31 de diciembre, sin que ningún bando obtuviera una victoria definitiva. Los británicos intervinieron, logrando un alto el fuego que dejó la parte disputada del distrito de Borchalo bajo administración conjunta georgiano-armenia. Dicha administración duró hasta el establecimiento del dominio soviético en Armenia en 1920. Número 4. Guerra Serbo-Búlgara, duración, 14 días. Países involucrados, Serbia y Bulgaria, del 14 al 28 de noviembre de 1885. Este conflicto se originó tras la unión de Rumelia Oriental al territorio de Bulgaria. Serbia, al considerar que esto disminuía su posición en los Balcanes, le declaró la guerra a Bulgaria. Luego de la derrota de Serbia, se firmó un tratado de paz en donde se estipulaba que no habría cambios en la frontera entre ambos países. Número 3. Guerra Indo-Pakistaní, duración, 13 días. Países involucrados, India y Pakistán, del 3 al 16 de diciembre de 1971. La guerra estuvo cercanamente asociada con la Guerra de Liberación de Bangladesh, algunas veces también denominada Guerra Civil Pakistaní. Aunque existen desacuerdos sobre las fechas exactas de la guerra, las hostilidades entre India y Pakistán comenzaron oficialmente en la tarde del 3 de diciembre de 1971 y terminaron el día 16 de diciembre.
Ese día 3 de diciembre, la Fuerza Aérea pakistaní lanzó incursiones en 8 aeropuertos en el noroeste de la India, incluyendo Agra, que estaba a 480 kilómetros de la frontera. Este ataque, denominado Operación Chenghiz Khan, se inspiró en la Guerra de los 6 días árabe-israelí y el éxito del ataque preventivo israelí. A diferencia del ataque israelí contra las bases aéreas árabes en 1967, en el que participó un gran número de aviones israelíes, Pakistán no utilizó más de 50 aviones en India. Las pistas de aterrizaje indias estuvieron no funcionales por varias horas después del ataque. India reaccionó con fuerza y declaró la guerra a Pakistán. India empezó los ataques aéreos a Pakistán a medianoche. En el frente oriental, las fuerzas conjuntas indias con el Mukti-Bahini formaron la Mitro-Bahini, fuerzas aliadas. El día siguiente, las fuerzas indias respondieron con un ataque aéreo coordinado, asalto marítimo y terrestre sobre el ejército pakistaní occidental en Pakistán Oriental. A diferencia de la guerra de 1965, cuando la Fuerza Aérea pakistaní atacó continuamente las bases aéreas indias, esta vez hubo pocos ataques de la Fuerza Aérea India. Número 2, Guerra de los 6 días o de junio de 1967. Países involucrados: Israel, Egipto, Jordania, Irak y Siria, del 5 al 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia a la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí, UNEF, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera y el bloqueo de los estrechos de Tirán, Israel, temiendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes de Jerusalén y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, incluyendo la Ciudad Vieja, y los Altos del Golán. Tras numerosos enfrentamientos fronterizos entre Israel y sus vecinos árabes, en particular Siria, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser expulsó a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas de la península del Sinaí mayo 1967. La Fuerza de Mantenimiento de la Paz estaba situada en la región desde el final de la crisis de Suez en 1957. Egipto acumuló 1000 tanques y unos 100.000 soldados en la frontera con Israel y cerró los estrechos de Tirán a todos los buques que enarbolan banderas israelíes o llevaban materiales estratégicos, recibiendo un fuerte apoyo de otras naciones árabes. Israel respondió con una movilización similar que incluyó el reclutamiento de 70.000 reservistas para aumentar el ordinario de las fuerzas de las FD primero. Número 1, Guerra Anglo-Zanzibariana, duración, 45 minutos. Países involucrados: Reino Unido y Zanzíbar, el 27 de agosto de 1896. Luego de la muerte del sultán de Zanzíbar Ahmad ibn Tuaini, su primo Khalid ibn Bargash tomó el poder mediante un golpe de estado. El gobierno de Reino Unido no estuvo de acuerdo en que tomara el mando de esta colonia británica, por lo que desplegaron sus fuerzas armadas en Zanzíbar para derrocarlo. La guerra terminó cuando el ejército zanzibariano se rindió. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Si tenéis alguna idea para un siguiente vídeo, no dudéis en ponérmelo en los comentarios y yo con gusto lo haré. Antes de irme, quiero decirles que dentro de poco haré una encuesta en mi Facebook sobre otro vídeo con una invitada muy especial y para ello necesito vuestra opinión. Mi Facebook está abajo en la descripción. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.